Saludos, soy el docente Sami Hamdan Suleimán, de profesión abogado, especialista en Derecho Penal, especialista en Gerencia Pública, magíster en Ciencias Jurídicas y doctorando en Derecho con próxima defensa de tesis en la Universidad Central de Venezuela. Fui fiscal del Ministerio Público por espacio de 20 años. Hoy día me encuentro jubilado y agradecido con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado para darles la cátedra de Teoría del Delito en la especialización técnica en Criminología y Criminalística. Hoy vamos a tratar aspectos sobre la unidad 1, que tiene que ver con la introducción al estudio del derecho penal. Y para entrar en materia, quiero señalarles primeramente las denominaciones propias del derecho penal. Los términos más aceptados en el contexto penal son el derecho criminal y el derecho penal. Son equivalentes porque aluden a uno de los elementos del derecho penal. También se le denomina el derecho transgresional y el derecho reparador o el derecho sancionador. Y la denominación derecho penal para muchos resulta impropia, pero ha sido consagrada por el uso y ella pues cumple su función de individualizar aquellas conductas típicas, antijurídicas y culpables. Para el autor o doctrinario Federico Puig Peña, el derecho penal se puede definir desde dos puntos de vista. Uno es el objetivo y el otro es subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, podría considerarse como el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado prohíbe determinados comportamientos humanos, entendiéndose aquí una acción o una omisión, sirviéndose pues de la amenaza de una pena para aquellos que transgredan la ley en el ámbito del derecho penal sancionador. Y también, pues, en otras palabras, podría señalarse que trata del conjunto de preceptos cuya inobservancia trae como consecuencia jurídica la aplicación de una pena al autor material del hecho ilícito y, más allá del autor material, también al autor intelectual, al cooperador inmediato, al partícipe. En fin, establece el derecho penal una sanción que bien podría merecer la persona que se vea involucrada, bien sea como autor o partícipe en la ejecución de un hecho criminal. Por su parte, también tenemos una definición que nos ofrece el tratadista Grisanti Aveledo en su texto de lecciones de derecho penal, el cual lo define como el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado mediante las cuales se describen los delitos y se establecen las penas. Es decir, se fijan las sanciones penales. ¿Y por qué se denomina derecho penal objetivo? ¿Por qué? Porque es un conjunto de normas jurídicas dictadas por el Estado, mediante las cuales se tipifican los delitos y se establecen las sanciones penales aplicables.
Así como tenemos el derecho penal en sentido objetivo, también tenemos el derecho penal en sentido subjetivo, o mejor conocido como el ius puniendi, y es el derecho que tiene el Estado de dictar normas penales, exigir su aplicación e imponer las penas cuando se dé el presupuesto de aplicación de ese contenido normativo en razón a la ejecución de un delito. Es decir, esa sanción debe ser materializada a través o en buen uso del principio de legalidad y dentro del marco de las garantías ciudadanas consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, al igual que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, allí en ese país, y Código Penal venezolano a través de los procedimientos penales establecidos tanto en Ecuador como en Venezuela, dispuestos allá en el Código Orgánico Integral Penal y en Venezuela en el Código Orgánico Procesal Penal de aquí, el venezolano. El derecho penal subjetivo es una facultad y al mismo tiempo un deber que tiene el Estado y solamente él de definir los delitos y determinar cuáles son los actos delictivos, además de establecer en esas normas las sanciones penales aplicables a aquellos sujetos que incurren en la comisión de un hecho punible. Y pues corresponde al Estado pues aplicar esa sanción prevista en la ley una vez que es hallada responsable a través de un proceso justo, entiéndase aquí, bien sea en el desarrollo de un juicio oral y público o antes de la etapa del juicio oral y público, bajo la figura de la admisión de los hechos que bien podría ocurrir en la etapa intermedia, en el caso venezolano, ¿verdad? O en la etapa de juicio antes de la apertura del debate, también en el caso venezolano, cuando tenemos exactamente la figura de la admisión de los hechos fijada en el artículo 371 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que en el artículo 375 de la misma norma procesal. Entonces, el Estado es el titular exclusivo y excluyente del derecho penal subjetivo. Y también es llamado o conocido como el ius puniendi, porque solo el Estado puede decidir cuáles son esos delitos, o mejor dicho, cuáles son esos actos considerados como delictuales. Y solo el Estado puede establecer las sanciones a través de la misma ley que ha creado para hacerle aplicada para hacerle aplicada al sujeto activo del delito en el desarrollo de un proceso justo. Tenemos un tema muy importante que abordar en esta cátedra y tiene que ver con el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. El derecho penal sustantivo en el Ecuador está en el Código Orgánico Integral Penal y está fijado a través de los delitos y sus correspondientes sanciones. Y en Venezuela está ubicado en el Código Penal y demás leyes especiales que rigen o que fijan delitos tales como, por ejemplo, la ley sobre el delito de contrabando en Venezuela, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia o cualquier otra ley especial distinta al Código Penal. Y en el Ecuador hemos observado que existe un conjunto de tipos penales consagrados en los primeros o en la primera parte del Código Orgánico Integral Penal, porque allí el Código Orgánico Integral Penal pues mezcla la parte sustantiva con la parte adjetiva. Caso contrario, en Venezuela no. En Venezuela el derecho penal sustantivo está fijado en el Código Penal y otras leyes especiales, y el derecho penal adjetivo
está dispuesto en la norma procesal, es decir, en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. Y hay una distinción entre ambos derechos, entre el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. El derecho penal objetivo, vamos a hablar del derecho penal objetivo, pues se distribuye o se fragmenta en derecho penal sustantivo o material, que es en el que se fija una parte general y una parte especial, y también tenemos el derecho penal adjetivo o procesal, que es donde se establece el mecanismo, el procedimiento para imponer exactamente la sanción fijada en la norma sustantiva. El derecho penal sustantivo o material, entiéndase el Código Penal en Venezuela y leyes especiales, y compréndase en el Ecuador la primera parte del Código Orgánico Integral Penal, está compuesto por un conjunto de normas jurídicas de origen estatal a través de las cuales se definen los delitos y se establecen también las sanciones penales aplicables a aquellas personas que cometen delitos. Esa es la parte sustantiva. Y la parte adjetiva, que es el procedimiento penal, que está también dispuesto allá en el Ecuador, en la segunda parte del Código Orgánico Integral Penal, y en Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal, es el conjunto de normas también creadas por el Estado venezolano y por el Estado ecuatoriano que regulan la forma de aplicación del derecho penal sustantivo o material, es decir, la aplicación de las sanciones penales en razón al delito que le ha sido imputado y por el cual ha sido acusada determinada persona. Que quede bien claro eso, que el derecho penal objetivo se fragmenta en derecho penal sustantivo y derecho penal adjetivo, como ha sido debidamente explicado en este reciente momento. Entramos a hablar del derecho penal como ciencia. El derecho penal como ciencia es lo que se conoce como dogmática penal o ciencia del derecho penal, y se define como el razonamiento sistemático y analítico que parte de los principios básicos del ordenamiento jurídico penal. En otras palabras, es el estudio técnico del derecho penal, su análisis lógico y sistemático, tanto de manera ordenada como coherente. De esta forma podemos indicar que la dogmática penal no es una simple exégesis de las leyes penales. A decir de Klaus Roxin, la dogmática jurídico-penal es la disciplina que se preocupa de la interpretación, sistematización y el desarrollo de los preceptos penales o legales y las opiniones científicas en el ámbito del derecho penal. De manera que se preocupa también del desarrollo de los preceptos del ordenamiento jurídico penal, ya que cumple una labor fundamental a los efectos legislativos, tanto antes de la formación de las leyes como para su observación, su práctica y su posterior crítica. Así pues, la ciencia del derecho penal se encarga de organizar, coordinar y sistematizar el grupo de normas que conforman el ordenamiento jurídico penal, de elaborar los conceptos propios de la norma penal, de organizar los principios aplicables al derecho penal y reducirlos a una unidad sistemática que se representa en la concreción de la ley penal. ¿Cuál es el objeto de la ciencia penal? ¿O qué es el derecho
penal como objeto de la ciencia. El objeto de la ciencia del derecho penal es el derecho penal positivo, las normas penales vigentes, que además no se conciben como puras formas carentes de contenido. Por el contrario, las normas penales responden a determinadas exigencias de acuerdo al lugar. Y ello tiene que ver con unas características propias de la convivencia humana y del entorno en el que convive la ciudadanía. Tiene que ver con aspectos religiosos, éticos, aspectos políticos, aspectos económicos, ideológicos, en fin, de todo ser humano que vive en sociedad, y en este caso el hombre que vive en sociedad atendiendo al conglomerado humano. Están destinadas o tienen como finalidad estas disposiciones la tutela de determinados valores en el seno de una comunidad nacional o local. El derecho penal tiene algunas características y vamos a pasearnos por cada una de ellas porque son de suma importancia. Primero, el derecho penal es público. El derecho penal se ubica en el ámbito del derecho público. ¿Por qué? Porque tanto los objetos que tutela, además de los comportamientos, pues interesan a la colectividad organizada en Estado, ya que la sanción penal precisamente recae en su colocación en manos del Estado. No pueden los particulares hacer uso de la administración de justicia al margen del Estado, ya que es una facultad única y exclusiva del Estado. Es finalista y teleológico, es decir, el derecho penal busca crear un estado de paz en la convivencia social mediante la limitación más enérgica que pueda concebirse en materia jurídica. Es decir, busca crear un ámbito de restricciones para asegurar el respeto en el contexto de la convivencia humana. ¿A través de qué? De la sanción fijada en la norma, que tiene que ver con que aquella persona que se vea en la intención de cometer un delito pueda advertir que de hacerlo pudiera ser merecedor de una sanción penal, y ello pues conduce a que se mantenga el orden social en la convivencia humana. Es autónomo. ¿Por qué el derecho penal es autónomo? ¿Por qué? Porque el derecho penal no puede ser considerado como complemento de una función sancionadora. No. El derecho penal determina de manera autónoma e independiente cuáles son las acciones ilícitas desde el punto de vista penal. Es decir, nos define los tipos penales para sancionar aquellas conductas que resulten violatorias a los derechos que tienen otras personas, bien sea sobre su propia persona en sí misma o sobre sus bienes y objetos. Y además, es decir, cuando el legislador amenaza con una pena la realización de determinada conducta o de determinada acción, pues también está estableciendo la norma penal que, como toda norma jurídica, es unidad indivisible de precepto y sanción. Si comete el delito, será objeto de la sanción. Debe tenerse presente también que existen bienes que solo se encuentran tutelados por el derecho penal y por tanto hechos ilícitos también que tienen sus consecuencias sancionatorias, tales como la omisión de socorro o los malos tratos, por ejemplo, a los animales. Cuando el derecho penal tutela bienes, cuando el derecho penal tutela bienes regulados o tutelados por otras ramas del ordenamiento, por ejemplo, como el derecho a la vida,
el derecho a la propiedad, debe considerarse que no lo hace tomándolos como bienes pertenecientes a los particulares. No, no, no. Simplemente esto es con referencia al interés particular de cada uno de los titulares de ese derecho. Es decir, debe tratarlos como bienes colectivos, como bienes sociales, en favor del interés de todos los habitantes de la ciudad, del sector, del estado, del país, y por tanto debe ser fijado totalmente de manera objetiva. Finalmente, debe observarse que cuando el derecho penal tutela, por ejemplo, el honor, la propiedad o la honestidad, no lo hace simplemente motivándolo en la protección de tales bienes, lo hace no contra cualquier ataque, no, sino contra determinados ataques y en aspectos muy concretos que han resultado individualizados en el contexto de un hecho de carácter penal, entiéndase de carácter criminal. El derecho penal es imperativo y es también valorativo. ¿Por qué el derecho penal es imperativo? Porque cuando uno revisa el derecho penal, uno observa que de las disposiciones legales en las que se establecen los delitos, pues que de ellas se deduce el mandato o también la prohibición que se dirige hacia la voluntad del individuo, imponiéndole la obligación de observar un determinado comportamiento o de abstenerse de él. Es decir, evitar cometer delitos, caso contrario de hacerlo, pues verse sancionado con la pena que establece el delito fijado en ese Código Penal, que en Ecuador trata del Código Orgánico Integral Penal. Es valorativo porque el derecho penal realiza una tarea de evaluación de las acciones humanas. Y eso es importante tenerlo muy presente, porque señala el valor de los actos que se realizan durante la vida real. Es decir, el mismo acto objetivamente considerado puede tener un significado diferente, a lo mejor un valor diferente de acuerdo con las circunstancias en las cuales se ha perpetrado el delito. Por ejemplo, una persona da muerte a otra. Objetivamente, pues una persona ha privado a otra de la vida, pero ese acto puede tener diversos significados de acuerdo con las circunstancias en que ha sido consumado el delito. Puede ser un homicidio intencional simple, puede ser un homicidio frustrado, puede ser un homicidio calificado, puede ser que la gente haya ocasionado la muerte de una persona sin intención de matarla, sin intención siquiera de lesionarla, sino por negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de normas o reglamentos, encontrándonos dentro de los supuestos del homicidio culposo. O habría que evaluar las circunstancias en cuanto al estado de necesidad o de legítima defensa que tuvo que haber empleado, en este caso, el sujeto activo del delito, frente a una agresión injusta de la cual tuvo que defenderse para poder salvar su vida y la vida de otro. En fin, eso tiene que ver exactamente con el tema valorativo del derecho penal. El derecho penal también es garantizador. Se busca garantizar en lo posible la integridad de los bienes jurídicos fundamentales, tanto individuales como sociales. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al pudor, el derecho a los bienes, el derecho al orden público, el derecho a la función pública. Y esa función la cumple la ley, la cumple el derecho penal a través de su propia ley, al establecer los delitos, ¿verdad? En el que se fijan los actos que ofenden o que lesionan los derechos de las personas. El derecho penal también es cultural. ¿Por qué el derecho penal es cultural? Estudia lo que ocurre en la vida práctica. El derecho penal estudia lo que ocurre en la vida práctica. Entonces, se van vinculando las realidades
con la realización de ciertos actos criminales, y eso va conduciendo a que la norma se vaya actualizando en razón a las prácticas humanas que en avanzada van generando nuevas formas delictuales y que de pronto no estén enunciadas en el texto legal penal. Es normativo también el derecho penal. Es normativo porque el fenómeno delictivo puede ser estudiado desde muy diversos puntos de vista, a través de la conducta del sujeto que delinque, que incurre en la realización del delito, a través del estudio de las causas o motivos que lo condujeron a cometer ese delito. Y ello pudiera ser de orden físico, de orden psiquiátrico, de orden social. Allí el tema de las ciencias forenses, como auxiliares del derecho penal, pues coadyuvan en la determinación del motivo que ha conducido a que esa persona cometa determinado delito. También se puede estudiar el fenómeno delictivo tomando en cuenta la incidencia o la frecuencia con que se cometen los delitos en un país o en determinadas zonas de un país, por ejemplo, en los límites fronterizos, determinar qué delitos se cometen con mayor frecuencia, y eso pues podrá conducir al Estado a desarrollar políticas de seguridad pública en aras de poder atacar esos sujetos o atacar la criminalidad violenta u organizada que ha fijado modalidades delictuales en determinadas partes del país. Pero la misión del derecho penal precisamente es estudiar el delito en la ley penal a través de normas. Por eso es una ciencia ciertamente normativa, ya que su objeto se representa en la norma jurídica, que es fuente propia y verdadera de nuestra disciplina en el ejercicio del derecho penal. El derecho penal también es sancionador. No se limita a describir ciertos actos como delictivos, sino que también establece la consecuencia jurídica a aquella persona que ha transgredido la ley, que ha incurrido en determinada conducta típica antijurídica o culpable, y le impone la sanción a través del juez, luego de cumplido, por supuesto, un proceso justo. Es regulador externo de la conducta humana. Los deseos, las intenciones, los pensamientos criminales, por ardientes y temerarios que sean, mientras permanezcan en el fuero mental de la persona, no constituyen delitos. Hasta que no se materialice la conducta, no constituye delito y en consecuencia no generan sanciones penales, ni puede conducirse a través de un proceso la responsabilidad, determinarse la responsabilidad de un sujeto que se ha limitado a pensar algo y no lo ha ejecutado. Es el derecho penal un sistema discontinuo de ilicitudes. No todo acto antijurídico es delictivo y no todo acto antijurídico determina sanciones penales, en virtud de que el principio de legalidad de los delitos y de las penas están fijados en el Código Penal. En consecuencia, si yo cometo una infracción de carácter administrativo, no puedo ser sancionado penalmente si la consecuencia es una sanción exactamente de carácter administrativo. No puedo ser sancionado penalmente si he ejecutado una conducta no prevista en el Código Penal como delictual. Y el derecho penal también es personalísimo, porque la persona que incurre en delito, pues a esa persona es a quien hay que aplicarle el delito. Perdón, hay que aplicarle la sanción. Es una responsabilidad que no puede ser trasladada de generación en generación. Si el sujeto activo del delito fallece, pues la condena era para él y no puede ser trasladada a su hijo porque el ejecutante haya fallecido. Es totalmente personal, de allí que la muerte de la persona imputada, acusada y condenada conduce a la extinción de la acción penal
bajo la figura del sobreseimiento de la causa. Nos quedan pocos minutos para culminar la cátedra de hoy. Yo quiero pedirles a ustedes en esta cátedra Teoría del Delito que por favor procuremos cumplir con la primera actividad que estará en el aula habilitada a partir del día de mañana. Revisen el material que le ha sido subida al aula para que por favor procuremos cumplir con la asignación fijada. Vamos a tener 4 módulos. Estamos en el primer módulo. Hemos abordado en la clase de hoy una parte del primer módulo. El resto del material del primer módulo está publicado en el aula virtual y yo les pido a ustedes que por favor entren al aula para revisarlo. Esta cátedra está, en esta cátedra participan personas tanto de la República Bolivariana de Venezuela como de la República del Ecuador, de manera que en el material van a observar la dualidad de disposiciones legales, tanto la venezolana como la ecuatoriana en los diversos tópicos que se vayan a tratar durante la cátedra Teoría del Delito. Doy por concluida la actividad. Yo les agradezco la presencia de ustedes en el aula el día de hoy. Continuaremos comunicándonos a través del aula virtual, al igual que a través del grupo del WhatsApp con el que estableceré comunicación con ustedes en los venideros días. Muchas gracias por la participación el día de hoy.